Vamos a hablar a continuación en el tema 1 acerca de los fundamentos de la dirección de proyectos y el contexto de la dirección de proyectos en el siglo XXI. Veamos ahora cuáles son los fundamentos para la dirección de proyectos. La primera pregunta que se nos debe plantear o nos podemos plantear es, bueno, ¿y en qué consiste esto de dirigir proyectos según las directrices del PMI? Pues dirigir proyectos consiste ni más ni menos que en ser capaces de aplicar conocimientos, habilidades, técnicas que nos permitan estar en el lado más positivo para favorecer el éxito del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un desarrollo muy anglosajón. Esto quiere decir que aquí nadie te garantiza nada. Lo único que te garantizan es que tienes una serie de conocimientos, una serie de habilidades, que conoces una lista de procedimientos, que conoces una serie de herramientas que puedes aplicar a todos los procesos que se te van a venir encima, por decirlo de alguna manera, cuando estás en tu labor del día a día como director de proyectos, para que tengas todas las herramientas y armas necesarias y suficientes para poder sacar adelante ese proyecto de forma exitosa. Luego tendríamos que definir qué es llegar a entregar un proyecto de forma exitosa. Eso quiere decir, desde el punto de vista siempre que voy a hablar del PMI, que el proyecto ha cumplido con lo esperado, que has cumplido las expectativas, que has entregado a tiempo, que te has limitado al presupuesto asignado, que la calidad del resultado de tu proyecto es la que había comprometida en el contrato, etcétera, etcétera. Es decir, es muy político, muy anglosajón. Esto nos lleva al siguiente punto que os tengo que comentar y que es muy importante cuando estamos en este tipo de estudios, y es que el PMI, como buena entidad anglosajona que es, nació en Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y lo que desde sus principios ha sido es una reunión, un grupo, una asociación de profesionales de la dirección de proyectos que se reúnen, estudian, editan una serie de directrices que ayudan a los profesionales a desarrollar mejor su trabajo. He señalado, he matizado la palabra directrices porque no es normativa, no es de obligado cumplimiento, es simplemente consejos, como dicen los anglosajones, best practices, mejores prácticas, un conglomerado de indicaciones para poder hacer mejor tu trabajo. Dentro de ese conglomerado de indicaciones, el PMI lo que ha hecho es dividir todos los grupos de procesos a los que te puedes enfrentar en áreas de conocimiento y en grupos de proceso. Las áreas de conocimiento actualmente, con la versión 5 del PMBOK, que es la guía de referencia que edita el PMI, son 10 áreas de conocimiento. Y los grupos de proceso son 5. Inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Con esa clasificación tenemos un total de 47 procesos. Y es muy importante que los conozcáis todos. Tengo que comentaros un cambio significativo dentro de lo que marca el PMI, y es que hasta ahora, en la teoría clásica de gestión de proyectos, teníamos 3 restricciones importantes, que era el tiempo, el coste y el alcance. Ahora el PMI amplía esas restricciones y tiene 6, que son el tiempo, el coste, el alcance, pero añade la calidad, los recursos y los riesgos. Con esto se complica un poquito más, si cabe, la labor de los directores de proyectos. Antes teníamos que atender a 3 parámetros, ahora tenemos que atender a 6. Bueno, yo diría que mucho más que 6, pero sí que quiero marcar esta diferencia porque marca un punto y aparte en la gestión de los proyectos. Empezamos a atender mucho a las comunicaciones, a las personas y sobre todo, muy importante, a la gestión de riesgos. Algo importante dentro de la estructura que marca el alcance de un proyecto y todas las superestructuras que tenemos por encima del proyecto es que sepamos comprender la diferencia entre proyecto, programa y portfolio. Proyecto, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Es un esfuerzo temporal que consume inputs, recursos, en forma de conocimiento, energía, dinero, etcétera, para conseguir un resultado único y que además está enmarcado en el tiempo. Tiene un principio y tiene un final. Esto ya sabemos que es un proyecto. Cuando agrupamos los proyectos de una forma determinada con un sentido común, es decir, buscando una sinergia, buscando unos efectos mayores, agrupándolos de los que podría tener cada uno de esos proyectos por sí solos, estamos hablando de un programa. Un programa
es una herramienta estratégica que la Dirección General fija para conseguir, como os decía, mayores resultados que estratégicos o de su cuenta de resultados, es decir, conseguir mejor beneficio y sobre todo mejores impactos en la sociedad. ¿Qué puede ser un ejemplo de un programa? Pues evidentemente estamos hablando de grandes corporaciones, grandes empresas con implantación mundial. Una empresa pequeñita va a ser difícil que tenga un programa, aunque podría tenerlo. Pero pongámonos a pensar, por ejemplo, en un General Electric que tiene una línea de motores eléctricos que empiezan a utilizar, por ejemplo, bobinados sin cobertura plástica. Y esto se enmarca o se vende dentro de un programa de mejor utilización medioambiental, no generación de plásticos, no generación de residuos. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? La línea es: mi programa busca que seamos más eficientes energéticamente o que seamos más respetuosos con el medio ambiente. Y como derivada de esa línea estratégica, lo que hacemos es utilizar en todos nuestros proyectos que llevan motores eléctricos, pues para trenes, por ejemplo, barcos, etc., bobinados sin protección plástica. Con lo cual, eliminamos todo ese proceso, eliminamos la generación de plásticos, somos más respetuosos. Y después tenemos el portfolio. El portfolio es ni más ni menos que todo el listado, toda la gama de proyectos que tenemos, englobados o no. Es decir, el portfolio incluirá toda la línea de programas, pero también puede incluir algunos subprogramas que sean muy específicos y algunos proyectos que por su importancia y relevancia sean de un volumen o de una entidad significativa. Por ejemplo, el desarrollo del Airbus 380, que hace unos años empezó a volar, es por sí solo un proyecto de tal envergadura que la empresa que lo desarrolla lo pone en primera línea de su portfolio y por separado, por supuesto, por muchos otros proyectos o programas que tuviera parte. Quiero comentaros también que hay muchos motivos por los que lanzar un proyecto, por los que una empresa puede llegar a decidir lanzar un proyecto, que uno de ellos es el rendimiento económico y el obtener un beneficio económico, pero que tenemos otros motivos como puede ser pues, generar una innovación, generar un bien social, adecuarse a una ley, aunque te cueste dinero, pero es ley. Tienes que, imaginaros, cambiar mi línea de producción de vehículos porque la ley marca que la que tengo actualmente no cumple parámetros de eficiencia. Pues ya sé que no voy a sacar beneficio inmediato de eso, me va a costar mucho dinero, pero lo tengo que hacer porque me lo marca la ley. Otras cosas que os quiero comentar es la diferencia entre el sponsor, el cliente, el usuario. Estos intervinientes tienen una diferencia muy clara dentro de lo que marca el PMI. El sponsor es el patrocinador del proyecto. Es la persona normalmente dentro de nuestra organización que fija el inicio del proyecto, digamos que lo bendice. Dice, vale, hemos vendido esto, lo vamos a hacer, ahora nos ponemos a ejecutarlo. Esa persona, ese sponsor, lo primero que va a hacer pues va a ser redactar una pequeña carta, que a veces es un correo electrónico, donde dice: señores, comunico que vamos a dar comienzo al proyecto de construcción del Airbus 380, que implica un presupuesto de no sé cuántos millones, que tiene un plazo de ejecución de 3, 4, 5 años y como tengo el placer de comunicarles que como persona al frente de director de este proyecto va a estar José Luis Fernández Pallares. Enhorabuena y las mejores de las suertes, ¿vale? Este es el sponsor. El sponsor lo que hace es lanzar el proyecto y dar los parámetros principales: presupuesto, plazo y quién va a tener la autoridad de sacar adelante y la responsabilidad de sacar adelante ese proyecto. ¿De acuerdo? Evidentemente, para ayudarnos con todas estas tareas, cuando los proyectos empiezan a complicarse, no vamos a estar solos. Se crean y están recogidas así estructuras que se llaman oficinas de organización de proyectos, las PMO, Project Management Offices, que nos van a ayudar con toda esta gestión. Hay 3 tipos. El PMI las cataloga en 3 tipos: las que son de apoyo, las que son de control y las que son directivas, en función un poco de la capacidad de decisión que tengan sobre el proyecto. Las de apoyo se entiende que son meramente consultivas. Cuando el director de proyectos necesita ayuda, pide documentación, un desarrollo, un estudio específico a la PMO. Las de control ya empiezan a llevar un poquito del control del proyecto, en el sentido de cómo se está desarrollando, sobre todo la calidad de los entregables. Y luego tenemos las directivas, que las directivas son el control absoluto de todos los parámetros del proyecto.
Otro concepto que nos conviene tener muy claro desde el principio es la diferencia entre proyecto y operaciones. Como os dije antes, el proyecto es un esfuerzo temporal acotado en el tiempo que consume una serie de recursos, que pueden ser conocimiento, recursos humanos, energía, dinero, y que está enfocada a conseguir un objetivo, servicio o resultado único. Matizo lo que acabo de decir, las 3 palabras. Producto, servicio o resultado único. ¿Vale? Producto lo tenemos claro, algo que podemos tocar. Servicio, pues no sé, imaginaros, vamos a crear una nueva línea de asesoría legal dentro de nuestra empresa de abogados, eso es un proyecto. O puede ser un entregable. ¿Qué es un entregable? Pues bueno, es un saco donde cabe todo lo demás. Por ejemplo, una documentación. Imaginaros que una empresa nos contrata un estudio de marketing. ¿Son vendibles las empanadillas de atún en Estados Unidos? Pues tenemos que hacer un proyecto para irnos a Estados Unidos y sacar una información sobre eso. Y al final entregamos un informe con un sí o no o la probabilidad de éxito de eso. ¿Qué son las operaciones en contra? Se parecen mucho a los proyectos, a veces nos van a confundir, pero las operaciones tienen una clave, un concepto clave, y es que son reiteradas, repetitivas y generamos siempre lo mismo. Operaciones, por ejemplo, es una línea de montaje de vehículos. ¿Cuántos vehículos idénticos salen de una línea de montaje? Miles, ¿no? Seguramente. Luego me diréis, no, es que ahora se personalizan mucho, sí, pero sacan una línea base, las preparaciones o las opciones se repiten mucho, tenemos un montón de vehículos y al final la línea de montaje es eso, generar coches iguales o lo más iguales parecidos para poder optimizar los costes. Hablemos un poquito ahora sobre el perfil profesional del director de proyectos. ¿Qué se le exige al director de proyectos ahora y en el pasado y qué engloba esas peticiones? Históricamente, el director de proyectos ha sido la persona que más sabía de aquel área de conocimiento que era el principal del proyecto. Por ejemplo, vamos a levantar unos nuevos almacenes, un nuevo almacén de materiales para una empresa constructora que tiene perfiles de metálicos. Bueno, pues el director de ese proyecto era normalmente el que más sabía de perfiles metálicos y de estructuras metálicas de la empresa, aunque también estuviera involucradas áreas como la electrificación, la automatización, la insonorización, etc., ¿no? Pero el principal era la estructura metálica. Vamos a construir un puente de hormigón. ¿Quién era el director de proyectos? El que más sabía en la empresa de estructuras de hormigón. Así ha sido hasta hace poco tiempo, cuando ya empezamos a ver que los proyectos empiezan a complicar, que un puente ya no tiene solo puente de hormigón, ya no tiene solo estructura de hormigón. Es que tiene además unos componentes resistivos, tiene una automatización, tiene una electrificación, tiene un alumbrado, etcétera, y forma parte además de una infraestructura que hay que gestionar de forma conjunta porque es parte de una autopista. Entonces tenemos que integrarla, esa gestión del puente, dentro de la gestión de la autopista. Las cosas se complican y por tanto lo que estamos requiriendo ya es otro tipo de perfil. Ya estamos en la parte de la actualidad, ya estamos con la influencia del organismo, por ejemplo, el PMI. Hay otros organismos, pero el más significativo es el PMI. Entonces, ¿qué estamos demandando de ese director de proyectos? Pues que sea muy bueno haciendo ¿qué? Gestionando proyectos. No tiene por qué saber mucho de hormigón, ni de acero, ni de comunicaciones, ni de pintura de asfalto. Lo que tiene que saber mucho es de dirigir proyectos y hacerlo bien. Y por eso, las habilidades que se le pide a un director de proyectos actualmente, pues es eso, que sea conocedor de una serie de técnicas, que tenga una serie de conocimientos, que tenga una experiencia que le haya hecho desarrollar una serie de habilidades, sobre todo comunicativas e interpersonales. ¿Por qué? Porque en lo que se va a apoyar fundamentalmente el director de proyectos es en su equipo. El director de proyectos por sí solo lo que va a hacer es coordinar el proyecto. Probablemente no sepa de muchas áreas de las que os he dicho y por eso tiene que apoyarse en especialistas en esos conocimientos, de informática, de estructuras, de comunicaciones, etc. Él lo que va a hacer es aunar a esas personas, alinearlas en un objetivo y sacar lo mejor de ellas. Por eso, las habilidades que os pongo en este cuadro son las que se están requiriendo de este tipo de profesional y esto seguramente tendremos cabida en algún webinar para desarrollarlo más adelante. En cuanto al control del proyecto, quiero hacer hincapié y mencionaros dos parámetros, dos conceptos que son muy repetitivos, sobre todo al principio, cuando estamos hablando de todas las fases de planificación. Y son, por un lado, los activos de procedimientos organizacionales,
una palabreja complicada, que en el argot llamamos las APOs, y que son ni más ni menos que todos aquellos documentos, estructuras de clasificación del conocimiento, ayudas, bases de datos, catálogos de productos, parámetros de proyectos anteriores que se han desarrollado dentro de la empresa, ¿vale? Todo este tipo de ayudas que nos van a permitir tener un poquito más de información para tomar decisiones, para hacer planificaciones, para lanzar el proyecto. Eso por un lado, las APOs nos ayudan, positivo. Por otro lado, tenemos unas restricciones. Las restricciones son los factores ambientales de la empresa, que en el argot de los directores llamamos las FAEs. Las FAEs son todo aquello que nos restringe, que nos limita en nuestra libertad, ¿no? Y son pues aspectos culturales de la empresa, aspectos organizativos, aspectos legales, aspectos medioambientales, geográficos, localización. No es lo mismo hacer un proyecto en Alaska que hacerlo en Ecuador, en esto estamos todos de acuerdo. Todos este tipo de parámetros y conceptos que os listo aquí en la presentación un poco más en detalle, lo que van a hacer es restringirnos, limitarnos, ponernos problemas a nuestra actividad, ¿de acuerdo?